10 cosas que no debes tener en tu casa cuando la estás vendiendo. Bueno, vamos a hablar de vender una propiedad y vamos a hablar de algunos aspectos que pueden hacer más difícil la venta de tu propiedad y pueden hacer bajar el precio de lo que estás pidiendo. Entonces vamos a darte estas ideas que a algunas personas les van a parecer sorprendentes y algunas se van a sentir incómodos, pero en últimas funciona, y te lo digo, he comprado muchas propiedades y sé lo que funciona, sé lo que no funciona, tengo mucha experiencia con realtors para contarte lo que te voy a decir. Lo primero es, si tú vas a mostrar tu propiedad, entonces quita las fotos personales. Realmente, cuando vamos a tener personas que van a visitar la propiedad, tú no sabes quiénes son. Entonces yo te sugeriría que quites las fotos personales para que realmente las personas sepan lo menos posible de ti. Segundo, las cosas valiosas. Si entra una persona que no conoces de verdad, quita todo lo que tú tengas el riesgo de que pueda ser o roto, ¿cierto? O que se lo puedan robar, porque en realidad van a entrar personas que tú no conoces y algunas veces, entonces pues, la gente, que siempre te recomiendo que cuando vayas a mostrar la propiedad, vayas tu agente, pueden entrar por un lado y por el otro y no necesariamente si van varias personas, el agente no va a tener la posibilidad de ver por dónde entran todas las personas. Entonces es importante tener esa precaución de cuidar las cosas valiosas. Las medicinas. Si tienes medicinas en los gabinetes, sobre todo medicinas que son adictivas, que son muy reguladas, ten cuidado, que te cuesta poner esas medicinas y ponerlas fuera del alcance de las personas que llegan, porque la mayoría de las personas guardamos en el gabinete o en el baño esas medicinas que en la medida en que tú tengas cuidado vas a evitar que alguien tenga una mala tentación con las medicinas. Lo mismo las tarjetas de crédito o los documentos importantes que tengas, no ponerlos a la mano de las personas, porque si tienes gabinetes o lo que sea, busca cómo poner fuera del alcance de los visitantes esas tarjetas. Y lo mismo si tienes caja fuerte, cúbrela, no tienes que y decirle a gente que no muestre la caja fuerte, cúbrela porque ahí las personas pueden ir a reconocer y saber qué es lo que tú tienes y en dónde lo tienes. El desorden. Es muy importante que la casa, el inmueble esté limpio y ordenado. Mira, el mal olor o el desorden te puede sacar los clientes corriendo y de verdad, y además va a dar una imagen de una persona desesperada. Eso es importante, que tú inviertas en ordenar las cosas. No tienen que estar cristalinas, impecables, pero sí ordenadas y limpias para que quien llegue no se sienta incómodo, no sienta incomodidad con el desorden, porque hay personas que no tienen la capacidad de ver sobre el desorden. Cuando somos inversionistas, pues miramos y somos capaces de comprar algo que huela feo, que está desbaratado, que hay muchísima basura, pero en últimas lo vemos como negocio y sabemos que podemos limpiar eso y lo podemos organizar, pero el 95% de las personas que van a comprar lo que miran es que la casa esté bonita y adecuada y no huela feo. Especialmente que son las mujeres quienes toman la mayoría de las veces las decisiones. Y con esto, todo lo que muestre señales de desesperación, por ejemplo, a veces dejar las cartas de las cuentas vencidas o mostrar se acaban de separar, porque todo eso para una persona que sabe bienes raíces le da indicaciones de que son síntomas que pueden mostrar desespero de las personas en vender. Luego hay una oportunidad para una persona que tiene visión de inversionista de pedir más descuento y de negociar mejor. Entonces, en la medida en que tú trates de que sea neutral tu propiedad, de que no cuentes nada de tu historia, de que dejes a tu agente que dé la imagen tuya, es muy importante que eso te va a dar espacio para negociar a tu favor. Las señales de desorden, de desesperación, eso juega en tu contra. Por favor, no pongas plásticos en los tapetes y no le hagas quitar los zapatos a las personas. Yo sé que, mis pisos son muy divinos y los tengo que cuidar. Bueno, pero para quien llega a buscar una propiedad que ya se siente vulnerable, es incómodo quitarse los zapatos. Yo a la visita
de alguien, bueno, pero si yo voy a negociar, no hagas eso. Después tú limpies o lo que sea. Las personas no van a esperar que todo sea impecable. Después tú puedes limpiar y ya, pero no le hagas a las personas quitar los zapatos ni que le pongas plástico en el piso para que no puedan caminar, porque eso intimida a tus compradores, a tus clientes. Y hay algo que también es muy importante, es que trata de no estar tú. Realmente, si tú estás, entonces yo quiero mi casa, me parece bonito y estoy mirando que no se van a robar nada, estoy mirando que no toquen nada. Eso es incómodo. Eso le crea un elemento adicional emocional al proceso, porque en realidad muchas veces la mayoría de las personas cuando compran casas no lo hacen por los números, lo hacen porque se pegan emocionalmente a la propiedad. Entonces, si yo tengo a alguien que me está dando cuentos o que me está diciendo, y además que es una persona que no está educada en vender propiedades, lo que quizás voy a hacer es, así lo haga yo con la mejor intención, volverme una persona cansona o inapropiada o imprudente. Y además voy a decir a lo mejor cosas que no ayudan. Yo me acuerdo unos familiares cercanos que estaban vendiendo una casa. Entonces el señor era mayor y la casa era hermosa, hermosa, en un lugar hermoso de la ciudad. Y se preguntaban, ¿por qué la casa no la vendemos si es tan buena y el precio no está malo? Y era que el señor la mostraba. Y como él no la quería vender, cada vez que la mostraba, decía, por acá se entraron los ladrones una vez, pero ya pusimos una reja muy bien. Allá había ratas, pero ya no, les pusimos veneno y ya casi no vienen. No creo que lo hiciera con mala intención, pero él decía lo que estaba pensando y espantaba a las personas. Entonces realmente, ¿para qué ponerle ese elemento al proceso? Entonces deja que tu agente, y eso es muy importante, vamos a hablar en otro video de cómo elegir un agente, deja que tu agente haga su trabajo, que muestre la propiedad, que hable de las cosas que son adecuadas y que prepare la propiedad en una forma adecuada para que sea lo más neutral y que tú no estés lo mismo. Si tienes mascotas, por favor que no estén las mascotas o que no estén a la vista de las personas, porque eso es otro elemento. Es solamente, es que aquí hay mascotas y eso es algo que hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta, pero ¿para qué poner un elemento que puede haber personas a quienes no les parezca o quienes no se sientan cómodos con eso? Entonces todos esos son elementos que yo te quiero sugerir que tengas cuidado. Otro aspecto, el jardín. Si tienes un jardín, bueno, arregla lo que se vea. Cuidado, no tienes que ponerle plantas nuevas, organizar, que se vea funcional, que se vea adecuado y que las personas cuando entren no vean un desastre en el cuidado de la casa, porque eso puede afectar el precio o tu capacidad de negociación. Entonces yo te quiero invitar a que mires todo esto. Yo sé que a veces puede parecer un poco incómodo. Pero ¿cómo así que yo no estar en mi casa para mostrarla? Tu casa es un activo. Mira cómo dejas a tu profesional hacer el trabajo de vender la casa y demostrar lo que es adecuado. Entonces esos son aspectos que yo te quería comentar, que son prácticos, son funcionales y no son tan difíciles de aplicar. Espero que tengas mucho éxito en la venta de tu propiedad. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, lo mejor, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.